Hermano, pues dicho esto, quiero darte la bienvenida para este mensaje de esta mañana. Voy a pedirte que abras tu corazón, abras tu mente, porque yo creo que Dios va a hablarnos y Dios va a hablarte a tu vida como lo ha hecho a mi vida en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia, todos por favor con Biblia en mano. Vayan por su Biblia, corran por su Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 20 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Amén. Bueno. Ya tienes tu Biblia en mano, ya fuiste por tu Biblia, ya abriste tu Biblia. Bueno, vamos a ir a ese pasaje, el cual va a ser la clave, o va a ser el punto que vamos a hablar en esta mañana. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre, una vez más venimos a este lugar para pedir tu dirección, para pedirte que nos hables a través de tu palabra, que guíes nuestro corazón, que guíes nuestro pensamiento, para poder recibir en este momento el mensaje de tu palabra. Háblanos, Padre, así como lo has hecho muchas veces. Habla nuestra vida. Hoy abrimos este libro que creemos, Señor, que es tu palabra y creemos que tú nos hablas a través de ella. Padre, que este logos, que esta palabra se haga un rema en nuestros corazones. Sí, Señor, y que ese rema se vuelva en una acción. Bendito Dios, toma el control en estos momentos. Derrama de tu espíritu en cada hogar, en cada casa, ahí donde están tus hijos, allá donde están tus hijas, allá, Señor, donde están las familias conectadas, allá donde están reunidos en casa, en familia. Padre mío, derrama de tu espíritu de sabiduría y de revelación en estos momentos. Así es. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Yeshua de Nazaret, te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, abramos el libro de Mateo capítulo 20 del verso 1 al verso 7. Dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontró nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. El título de esta mañana ha sido: ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando? Y bueno, yo quiero compartirte este mensaje porque yo quiero que iniciemos el año bien, que iniciemos el año trabajando. Les voy a platicar algo que me sucedió en esta semana. Y es que por el pastor Chuy nos ha invitado a una obra en Salvatierra
Y en esta obra en Salvatierra, cuando el pastor Chuy nos invita a esta obra en Salvatierra, nosotros decidimos no ir. Bueno, al menos yo dije, no está bien, por todo esto que está pasando, por los contagios que hay y todo. Bueno, yo dije, no está bien que vayamos. Entonces yo le decía al pastor, hermano, yo creo que no está bien que vayamos. No se me hace conveniente. Bueno, pues el pastor insistió en que fuéramos a esta obra el día 1 de enero. Y accedimos a ir, y el día 1 de enero estuvimos allá con los hermanos. Mi experiencia fue maravillosa, porque al escuchar a las personas hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo Dios había cambiado sus vidas a raíz de que el pastor ha ido y le ha compartido la palabra, que ha ido y les ha dado el mensaje, y las personas siendo tan humildes, tan sencillas, y estas personas están muy agradecidas por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y de verdad me sorprendí bastante de la forma que ellos manifestaron lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando venía de regreso de allá, me sentí satisfecho de haber iniciado este año, haber comenzado este año, o haber comenzado el primer día del año con lo mejor, que es el trabajo del Señor. A veces nosotros podemos poner cualquier pretexto, cualquier cosa para no hacer o no cumplir el trabajo, no cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Y yo debo confesar que tal vez allí, por muy al fondo de mi corazón, yo no quería ir el día 1, porque tal vez no quería trabajar ese día. Tal vez allá lo más profundo de mi corazón dijo, no quiero comenzar trabajando. Pero eso me dio una gran lección. Porque aprendí que para la obra de Dios hace faltan obreros. Y la pregunta pues es esta, porque Dios me ponía esta palabra en mi corazón y me decía, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué estás desempleado en la obra del Señor? ¿Por qué no estás activo? ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? ¿Por qué pones pretextos en una cosa, en otra cosa? ¿Por qué te da pena? ¿Por qué tienes pereza en tu corazón por no trabajar en la obra del Señor? Debo confesar que me da vergüenza decirles que no quería ir o no tenía ganas de ir, y que había dicho yo, por esta pandemia, por lo que está pasando, no quiero ir. Sin embargo, Dios me dio una gran lección y Dios me enseñó la gran necesidad que hay y que nosotros a veces queremos poner un pretexto, queremos desviar nuestra atención hacia otro lado cuando la necesidad está ahí. Déjame decirte algo, que Dios nos compara esta parábola es para el pueblo de Dios, es para nosotros, porque esta parábola dice, ¿verdad?, que nos pone el ejemplo que el reino de Dios es como un hombre que tiene una gran viña, un gran campo de viñedo, y que va a contratar obreros. A las 6 de la mañana está en el mercado donde están todos los obreros que se dan sus servicios para contratar, y contrata obreros para su viña y hace un acuerdo con ellos de pagarles toda una jornada del día su salario. Pero el obrero, al ver que el trabajo es extenso y que es mucho el viñedo que hay y que no se puede dar el lujo de que esa cosecha se eche a perder, que esa cosecha, al final de cuentas, no se logre
juntar todo. Entonces va a las 9 de la mañana, es decir, unas horas después del comienzo de labores, a las 9 de la mañana va otra vez al mercado a buscar más obreros y contrata a otros obreros y los lleva a su viña. Al ver que todavía no es suficiente y que hay más trabajo todavía, dueño del viñedo va a las 12 del día y contrata a otros que estaban ahí, que aún no habían sido contratados, y los lleva a su viñedo, los lleva a su campo. Y al ver que todavía no es suficiente, al ver que todavía faltan mucha cosecha por terminar y que probablemente el tiempo, el clima no ayudaría, entonces este dueño del viñedo va una vez más y a las 5 de la tarde, una vez más, va y contrata a otros que estaban ahí desocupados. Pero me llama la atención estos últimos, porque estos últimos, cuando llega el dueño del viñedo, encontró ahí a unos que no habían sido contratados, que quizás habían venido muchos otros a contratar, pero ellos no fueron contratados. Entonces la pregunta del viñedo fue: ¿y ustedes por qué siguen sin trabajar? ¿Ustedes por qué están aquí y no están trabajando? Esa palabra taladró mi corazón. ¿Y tú por qué no estás trabajando? ¿Por qué sigues sin trabajo? ¿Por qué estás desempleado? ¿Por qué sigues desempleado? Esa palabra taladró mi corazón. Entonces le dije a Dios: ¿qué quieres hablarnos acerca de esto? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos con este mensaje? Bueno, la respuesta de estos trabajadores que estaban ahí fue: nadie nos ha contratado. Nadie quiso contratarnos. Nadie quiso nuestros servicios. Nadie quiso que nosotros fuéramos a sus viñas a trabajar. Por eso es que estamos aquí, tristes, decepcionados, sin trabajo y no tenemos nada que hacer. Fíjense lo maravilloso que es, porque este dueño de la viña le dijo a estos obreros: vayan a mi viña y trabajen con los que están ahí, y yo les pagaré lo que es justo. Cuando estos obreros van y trabajan, era a las 5 de la tarde. La hora en que terminaban los labores en aquel tiempo era a las 6 de la tarde. Es decir, solo trabajaron una hora. Sin embargo, fueron recibidos por el dueño, por el patrón, por el jefe. Fueron recibidos a trabajar. Y esto, Dios me hablaba a mi corazón, porque hay mucha gente que dice: mi tiempo ya pasó. Mi tiempo, ya pasaron los tiempos aquellos que yo podía servir. Ya pasaron los tiempos aquellos que yo podía trabajar en la obra. Ya pasaron esos tiempos. Ahora estoy aquí sentado, desempleado, sin trabajo, no tengo ganas de hacer nada, porque ya pasó mi tiempo. Para Dios no ha pasado tu tiempo. Sigue siendo contratado hasta el día de hoy, como aquel primer día que fuiste contratado. Probablemente fuimos quienes dejamos el trabajo, fuimos quienes abandonamos ese trabajo, fuimos quienes dijimos: ya no me interesa más trabajar en la obra. Pero Dios aún sigue contratándonos. Dios es el dueño de la viña. Por eso esta palabra dice que el reino de Dios es semejante, es igual. El reino de Dios es igual, es semejante a un hombre que fue a contratar obreros a su viña. Hubo quienes fueron contratados a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde y otros
ya en la recta final, a las 5 de la tarde. Pero estos últimos ya sentían que el tiempo ya había pasado para ellos, que ya no encontrarían trabajo. A veces así nos sentimos. A veces estamos en esa posición donde decimos, ya no hay trabajo para mí. Dios ya no me va a contratar. Dios ya no me va a usar. Yo ya perdí la oportunidad de trabajar. Quizás has visto pasar delante de ti quienes son contratados y quienes Dios los ha usado de una manera y los usa de otra manera y los usa de otra manera. Y solo los miras cómo crecen espiritualmente, solo los miras cómo Dios los usa, solo ves cómo Dios los usa y te queda la nostalgia que algún día Dios te usó de esa manera. Y te queda la tristeza de que si tú hubieras permanecido, hubieras servido de igualmente a Dios. Ahora, la pregunta está acá, porque ¿qué habrán pensado aquellas personas que fueron contratadas a las 6 de la mañana? ¿Qué habrán dicho esas personas? Porque a veces lo que vemos nos traiciona. A veces lo que miramos nos traiciona. A veces entra ese mal de ojo en nuestro corazón, el decir, ¿por qué él? ¿Por qué él? Si yo llevo años trabajando en la obra del Señor, ¿y por qué él es el que apenas está trabajando? Porque él apenas inició y ya Dios lo está usando de esa manera. La pregunta o lo que cuestionaron los demás es ¿por qué? ¿Por qué el dueño de una viña tuvo esta acción de contratar a unas personas solo para trabajar 1 hora? Solo para trabajar 1 hora. Y todos los demás, y vaya que cuando nosotros leemos al final de la parábola, dice que cuando este obrero de la viña le llamó a todos para darle su paga y le dijo al encargado de los obreros, y le dijo, vamos a pagarle a los obreros, pero comienza a pagarles por el último que llegó. Págales primero a ellos, los que llegaron a las 5 de la tarde. Y así posteriormente los que llegaron a las 3 de la tarde, a las 12, a las 9 de la mañana y a las 6 de la mañana. Págales a ellos conforme fueron llegando. Más bien, del último que llegó hasta el primero. Cuando llegó el que le pagaron, cuando llega el turno de los que llegaron a las 5 de la tarde, les pagaron su salario completo, todo el día. Y todos los demás dijeron, bueno, si a ellos le pagaron su salario completo, a nosotros nos va a tocar más. Nosotros vamos a recibir más paga. Pero la sorpresa fue que cuando llegan los de las 5 de la tarde, les dieron el mismo salario. Cuando llegan los de las 3 de la tarde, el mismo salario. Y cuando llegan los de las 9 de la mañana, el mismo salario. Y así, cuando llegaron los de las 6 de la mañana, el mismo salario. Entonces todos se asombraron y dijeron, ¿por qué? Y hubo quienes ahí dijeron, ¿por qué? A ellos se les dio igual si solo trabajaron 1 hora, ¿verdad? La respuesta del dueño de la viña dijo, yo no he hecho nada injusto con ustedes. A todos les he pagado lo que yo acordé con ustedes. Cuando te contraté, te dije, te voy a pagar lo de 1 día de salario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Yo te pagué lo de 1 día de salario. Yo no estoy haciendo nada injusto. Pero a este último que llegó, le pagué lo de 1 día de salario, aunque haya trabajado 1 hora. La respuesta ahí del dueño de la viña fue, ¿acaso tienes celos de mí? ¿Que soy bueno? ¿Que soy bondadoso? A veces nosotros nos desanimamos en la obra de Dios porque decimos, es que aquel que llegó después, Dios lo está usando más que a mí. Dios lo está bendiciendo más que a mí. Y nosotros nos desanimamos. ¿Por qué? Lo que miramos.
por lo que vemos, por la manera en que vemos. Y cuidadito cuando el pastor le da un lugar a alguien que acaba de llegar, porque a veces los que ya tienen tiempo sirviendo, y hay mucha gente que se ha desanimado así. Y hay mucha gente que dice, yo me alejé de la iglesia porque el pastor me quitó mi lugar, porque el pastor me desplazó, porque el pastor hizo esto. Por eso es que yo dejé de servir al Señor. La pregunta es, ¿quién te contrató? ¿Acaso fue el pastor quien te contrató? Yo te aseguro que no, porque quien te contrató fue Dios. Él es el dueño de la viña. Él es el que te contrató. No importa si el encargado, nosotros somos encargados nada más, somos los servidores del dueño de la viña. Claro que también tenemos una responsabilidad en el encargo que Dios nos ha dado, pero al final de cuentas, quien te contrató a ti es Dios. Quien te va a pagar es Dios. Él es el que te va a pagar. Él es el que te contrató. Así es de que a veces culpar al pastor y decir es que a mí el líder me desplazó, me quitaron mi lugar. Hay quienes dicen, me quitaron el lugar. Déjame decirte que lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Nadie. Así venga quien venga, venga la persona que venga, venga el líder que venga, te quiera desplazar, nadie te va a quitar el lugar. Porque donde quiera que tú vayas, Dios te va a hacer brillar, porque fue Dios quien te dio ese trabajo. Fue Dios que te dio ese don para servir, ese don para trabajar en el reino, en su reino. Entonces, muchos de nosotros cuestionamos como estas personas que dijeron, pero ¿cómo es que aquel que acaba de llegar, ya el pastor lo tiene acá, ¿no? Ya lo tiene aquí, arriba, ya el pastor es ese que habla de él, pero él acaba de llegar, ¿no? Y a veces nosotros, o muchas veces nosotros, miramos eso y dejamos de trabajar, porque el ojo nos traiciona. Porque lo que vemos nos traiciona y dejamos el trabajo que Dios nos ha dado. Dios ha hecho un contrato contigo. Dios ha hecho un contrato contigo y Él va a ser justo en lo que Él ha hecho contigo. No va a ser injusto con nada, ni con nadie. Él va a ser justo en todas las áreas que Él hizo el contrato contigo. Pero volviendo a estos últimos que llegaron, a estos últimos, yo quiero pensar, cuando llegaban los dueños de las viñas o estas personas que contrataban y seleccionaban, porque era como un mercado de personas que se contrataban ahí en Israel, o esta parábola, el Mesías la da por lo que sucedía en esa época, o lo que pasaba, o lo que se vivía en ese tiempo. Entonces había un mercado específicamente donde todos los trabajadores se reunían y todos los dueños de las viñas venían a ese mercado a contratar obreros. Pero imagínense ustedes, qué desilusión sentir que unos son contratados, otros son contratados, otros son contratados, otros son contratados, y tú te quedes en medio porque nadie te contrató. Nadie quiso tus servicios. Es como cuando te inscribes en la bolsa de trabajo y te das cuenta la lista de los que se inscribieron y ves contratado, 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 y tu nombre ahí está, pero no ha sido contratado. Así se sentían estas personas. Ese mercado era como la bolsa de trabajo para ellos. Y ellos estaban ahí. Ahora, cualquiera diría, bueno, ¿qué haces a las 5 de la tarde, todavía en el mercado, esperando que alguien te contrate? Obviamente nadie te va a contratar. Nadie te va a contratar ahí a las 5 de la tarde ya, porque ya pasó la hora.
Tal vez a las 9, a las 12, trabajar medio tiempo, alguien te va a contratar. Pero a las 5 de la tarde, todavía esperando que alguien te contrate. Porque yo sé que todo puede ser que haya alguien por ahí que diga, probablemente Dios todavía me use. Queda por ahí una probabilidad de que Dios todavía me use. Entonces todavía estás en ese mercado, todavía estás en ese lugar, porque todavía hay algo ahí, algo en tu corazón te hace sentir que Dios te va a usar. Quizás lo sabes, por eso no te has ido por completo. Por eso es que no has abandonado por completo, porque sabes que ahí puede que llegue alguien y te diga, estás contratado. Estas personas no se dieron por vencidas, ahí estaban. Si el enemigo pone en nuestra mente decir, ya pasó tu tiempo, tus mejores tiempos ya pasaron tus mejores tiempos, ahora no puedes trabajar, ya nadie te va a contratar, ya nadie va a venir a decirte que puedes trabajar. Sin embargo, para Dios no le interesa. Dios en esta parábola es un claro ejemplo. Por eso dice, el reino de Dios es semejante, es igual a esta historia. Tú que ya llevas años que tienes un contrato con el Señor, permanece en ese contrato que Dios ha hecho contigo. Pero si tú recién estás ahí sin trabajo, estás ahí sentado sin hacer nada, te sientes inútil en la obra de Dios, te sientes que no estás haciendo nada, sientes que no para ti, que Dios ya no te va a usar. Porque para ti es este mensaje. Y para mí, y comencé este mensaje hablándoles de la experiencia mía. Y me da vergüenza decirles, porque la verdad, yo no quería ir. Yo me sentía así, yo decía la pandemia, ¿no? Lo que está pasando y todo. Y no quería ir. Pero cuando estuve allá, pude ver que Dios me dio una gran lección, primeramente, porque Dios me dijo, ¿ves dónde está la necesidad? ¿Ves que sí hay trabajo? Entonces, yo puse un pretexto y yo dije, no. Y a veces muchos ponemos pretextos. Muchos decimos, es que ya no puedo, ya pasó mi tiempo, no sé qué hacer, no sé en qué área servir, no sé cómo servir, no sé cómo hacer. Y ponemos infinidad de pretextos. Y esa es la razón de por qué ahora nos encontramos desempleados. Porque ahora no estamos sirviendo, porque ahora no estamos ocupados en el servicio a Dios, por los pretextos que hemos estado poniendo y hemos estado haciendo. Sin embargo, Dios es fiel, porque Dios en este ejemplo claramente nos enseña que para Él no pasa el tiempo. Que aunque tú digas, ya tengo 80 años, ya no puedo servir a Dios. Me lo hubiera dicho cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años. Alguien me lo hubiera dicho cuando yo tenía toda la fuerza para servir al Señor. Para Dios, déjame decirte que para Dios todo es posible.
y Dios puede usarte ahora mismo. Si aceptas el trabajo, si aceptas la responsabilidad, si aceptas ser contratado por Dios, Él te va a pagar lo justo. Él te va a pagar porque Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios misericordioso. Yo te aseguro que ese Dios es justo en pagarte. Él es justo en recompensarte o recompensar lo que tú hagas para el reino de Dios. Así es de que ya no estés más ahí, sentado. Ya no te quedes sin trabajo. Ya no te quedes sin hacer nada. Comienza a trabajar. Dile, Señor, ¿en qué área te puedo servir? Hay muchas áreas que podemos servir al Señor. De una manera o de otra, pero involucrarte en la obra de Dios, involucrarte en el reino de Dios. Comienza este año sirviendo al Señor. No saben el privilegio que me sentí yo el haber comenzado el primer día del año sirviendo al Señor. Dije, me hubiera arrepentido el no haberlo hecho, el no haber ido, pero me sentí tan dichoso el haber comenzado el año sirviendo al Señor en un rancho de por allá de Guanajuato, de la Comunidad de la Virgen, y el haber empezado me dejó una experiencia maravillosa. Y yo creo que solo es decisión, porque no hay otra cosa que solo eso, decidir levantarme de no seguir desempleado en el reino de Dios y comenzar a trabajar, poner manos a la obra y ponerme a trabajar. ¿En qué? No lo sé, pero voy a comenzar a trabajar. ¿Cómo le hago para comenzar a trabajar? A ver, voy a Dios y le digo, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Aquí estoy en la viña, aquí estoy. Ponte en la fila de los que se levantan hoy a decir, yo quiero trabajar. Levanto la mano, yo quiero trabajar. Y vaya a la viña del Señor y dígale ahí, ¿en qué puedo servirte, Señor? ¿En qué área puedo servirte? ¿Cómo puedo hacerle? Pero ya no vivas desempleado espiritualmente. Ya no vivas con esa tristeza, con esa angustia de que pasó mi tiempo, ya no puedo. Si estás ahí, es como aquellos trabajadores que a las 5 de la tarde no se dieron por vencido, porque sabían que quizás alguien pudiera contratarlos, aunque sea por 1 hora. ¿Quién va a pasar su cabeza aquello? Sin embargo, pasó. Quizás hay un presentimiento en tu corazón, aunque tu mente te diga, no, olvídalo, tú ya no puedes, ya no vas a hacer, ya no eres útil en el reino de Dios, que el diablo te ponga en la cabeza, pero allá a lo profundo de tu corazón, sabes que es posible, sabes que puede ser, y sabes que ahí Dios te va a levantar y Dios te va a usar. Y tú vas a ser ese instrumento para otros, para llevar ese mensaje a otros, para llevar esa palabra a otros. Vamos a transmitir los testimonios que recopilamos el día 1 de enero allá en el rancho. Quiero que estén al pendiente para que escuchen los testimonios de las personas que han sido bendecidas. Y quiero que de antemano sea una motivación para que ustedes vean la gran necesidad que hay en la obra del Señor. Quizás puedes hacerlo de una manera. Mire, ayer platicaba con mi familia y creo que estamos en la era digital y más esta pandemia que nos metió en esta era digital. Y yo le digo a los jóvenes, y gracias a Dios por estos jóvenes que están aquí, que han hecho un esfuerzo para transmitir y para estar aquí, para servir y buscar información. No saben dirigir una cámara, no saben de audio,
Nadie les enseñó. Pero ¿qué hace falta? La intención es lo que cuenta. La intención y el deseo de hacerlo, porque cuando tienes el deseo de hacerlo, te aseguro que Dios te va a capacitar. Nadie de aquí estudió para ser camarógrafo. Nadie de aquí estudió para ser ingeniero de audio. Nadie aquí estudió nada de eso. Sin embargo, la intención es lo que Dios ve en el corazón. Y así como nos está saliendo la transmisión, así como lo estamos haciendo, yo sé que lo que Dios está mirando es el esfuerzo, porque hay muchos que tienen la profesión, hay muchos que tienen el talento, hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen el don y el talento para manejar una cámara, pero ¿qué creen? Están trabajando para Televisa, para TV Azteca, están trabajando para esas empresas, pero para el reino de Dios no tienen tiempo. Para el reino de Dios no pueden hacerlo. Así es que tú que estás ahí, que dices, no tengo don, no tengo talento, Dios te puede usar. Estamos en una era tecnológica donde los jóvenes pueden aprovechar cada espacio en las redes para anunciar el mensaje, para anunciar las buenas nuevas, para hablar de este mensaje de salvación. ¿Qué publicas en tus redes? ¿Chistes? ¿Qué publicas en tus redes? ¿Canciones? ¿Le das me gusta a las canciones de reggaetón? ¿Le das me gusta a las canciones del mundo? ¿Le das me gusta? ¿Abres un link de alguien que compartió una broma a alguien? ¿Qué publicas en tus redes? Estamos en una era digital donde todo lo que hagamos repercute. ¿Sí? Porque cuando ustedes le dan un clic a una publicación de alguien, ese clic se hace viral, ese clic gana likes, y entonces eso se hace cada vez más, se va publicando más. Cada vez que tú le das un clic a un video, ese video se vuelven más reproducciones o se vuelve más tendencia, porque tú le estás dando clic a algo. Imagínense que nosotros como hijos de Dios le estemos dando clic a las cosas que son negativas, a las cosas que a Dios no le agrada. Dice, hermano, ¿puedo servir a Dios ahí? Puedes servir a Dios ahí porque tú puedes subir algo en tus redes y los demás pueden darle clic y eso puede ser tendencia. Y es la manera. Estamos en una era digital y tenemos que entrar en esta guerra digital también. O le entramos o nos hacemos dinosaurios y nos quedamos en el pasado. No hay otra razón, no hay otra manera. Tú puedes ser usado ahí, Dios te puede usar ahí. Dios te puede usar para revolucionar el mensaje del reino de Dios en las áreas, en cualquiera de las áreas. Pero aún seguimos diciendo, no sé en qué servir a Dios, cuando en tu perfil no tienes ningún mensaje de Dios. Cuando en tu perfil no tienes nada de Dios. Y aún te preguntas, ¿cómo Dios puede usarte? Aún nos preguntamos, ¿de qué manera Dios me va a usar? Es incoherente. A veces hasta Dios esté por ahí preguntando, pero cabezón, ahí está la herramienta. Úsala. Pero a veces estamos tan distraídos y están diciendo, Dios ya no me va a usar. Ya son a las 5 de la tarde. Ya nadie me va a contratar. Ya nadie me va a usar. Ya nadie va a venir a pedirme mis servicios. Ya nadie. Dios sí te puede usar. Dios puede sí requerir tus servicios. Dios te está diciendo, nunca es tarde. Es tiempo, es ahora. Cuando tú compartes este mensaje y le das like y se lo compartes a alguien, estás haciendo un trabajo. Cuando tú compartes el video de YouTube y se lo compartes a alguien, estás reproduciendo y estás anunciando el reino de Dios. Pero cuando en vez de hacer eso, abres la canción de tendencia del último mes, la última moda o la última película de Netflix o las cosas que están ahí y tú le das clic a todo ello, lo que estás haciendo es promoviendo las distracciones del enemigo.
promoviendo las distracciones del otro, ¿verdad? O el trabajo del otro. Pero cuando tú te enfocas en las cosas de Dios y te preocupa más difundir el mensaje, te preocupa más mover el reino de Dios, a ver qué tengo acá, mi perfil, llenamos de palabra, movemos, hacemos acá. Hay quienes trabajan, ojalá Dios nos permita. Hay gente que dice, no sé qué estudiar, no sé qué carrera tomar, pero ahora se puede tomar una carrera de programación en sistemas. Y yo he visto cómo hay gente que tiene ese trabajo en programación en sistemas, y cuando ellos suben un video a YouTube, trabajan todo lo que es la programación de los algoritmos en las redes, y hacen que su video suba. Y de pronto un video ya subió a sus 90,000 reproducciones, a sus 10,000 reproducciones, porque tiene los conocimientos para mover algoritmos en las plataformas, en las redes, y poder subir ese mensaje allá. Y los hijos de Dios preguntándonos, ¿en qué puedo trabajar? ¿Cuál será mi carrera? ¿Qué voy a hacer? Hay youtubers ahorita que se están haciendo millonarios por sus videos que suben y por cosas que suben. A veces son estupideces que suben en las redes, pero ahí tienen a los jóvenes como bobos viendo estupideces que ellos suben en las redes. Y los cristianos jóvenes acá preguntando, pastor, no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Como ganas de Dios agarrarnos las orejas, mira, cabezón, lo que están haciendo los demás, mira lo que están haciendo aquellos. Entonces, nosotros nos encontramos a las 5 de la tarde desocupados porque pensamos que ya no nos van a contratar, que ya nadie va a requerir nuestros servicios. Pero hasta ahora, mientras el Hijo de Dios no se aparezca en las nubes, porque ya cuando se escuchen las trompetas en el cielo y apenas quieras ir a trabajar, ahí sí ya olvídate, porque ya no habrá oportunidad, porque es el momento cuando ya toda la cosecha será recogida y será llevado. Aquellos que trabajaron, aquellos que sirvieron, bien, ellos ya se irán juntamente con el Mesías. Pero aquellos que hicieron dejar todo hasta el último, dijeron ya cuando en la recta final, ahorita le voy a dar rienda suelta a mi vida, ya lo último entonces serviré al Señor. Quizás será demasiado tarde, pero ahora, aunque te sientas ahí, que el tiempo ha pasado y que no tienes ganas de trabajar, déjame decirte que ahora es el momento en que Dios quiere contratarte. Si aceptas el trabajo, Dios dice, aquí está. No lo digo yo, ni estoy hablando por Dios, porque aquí está, en este libro sagrado. Aquí dice, voy a leer Lucas, capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Y voy a leer el 1 y 2. Después el Señor escogió a otros 70. Después el Señor escogió a otros 70. Y 72 discípulos, perdón ahí. Y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Entonces Yeshua, el Mesías, escogió a otros 72. Había tenido
había primero escogido a 12 discípulos, pero después escogió a otros 72, y los envió de 2 en 2 a todas las ciudades que él tenía pensado ir a visitar. Fíjate que no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Hace falta más trabajadores en el reino de Dios. Hace falta más trabajadores. A lo mejor tú digas, ya está ocupado. La batería está ocupada, el teclado está ocupado, la guitarra está ocupada. Pero la lista de aseo está desocupada. Eso no nos gustó mucho, ¿verdad? Quizás tú digas, está todo ocupado, ya no hay dónde servir, no hay dónde trabajar. A veces pensamos que así es, pero no, mira, nunca es suficiente. El mismo Yeshua, maestro, dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídale que envíe más obreros. Aquí la pregunta está, ¿se conformó Yeshua? ¿Se conformó él con los que tenía, con los 12 y con los otros 72? Dijo, ya basta, ya somos muchos. ¿Se conformó él? No, nunca es suficiente. O sea, nunca digas, ya está ocupado, ya no hay vacantes en el reino de Dios. Siempre hay trabajo en el reino de Dios y esto se va a acabar hasta el día que nosotros ascendamos al reino de los cielos. Ahí se acabará entonces. Pero mientras, hay trabajo. El mismo Jesús dijo, la cosecha es grande, la cosecha es mucha. Oren al Señor, al dueño de la mies. Pídanle a Dios, al dueño de la viña. Pídanle que mande más obreros, más. Sean bienvenidos todos los que quieran servir, sean bienvenidos todos, porque no es suficiente, porque hace falta más obreros. Ojalá, tú que estás ahí en tu casa, ojalá que en este momento sientas una pasión, sientas un deseo, que Dios te esté moviendo en tu corazón ahora para levantarte y decir, yo quiero trabajar, yo quiero servir, yo quiero levantarme, yo quiero servir en el reino de Dios. Ojalá, pido a Dios que así sea, que ahí donde estés, en este momento, Dios ya está tocando tu corazón. Dios ya te esté sensibilizando a decir, es verdad, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Luis? Quizás dirás, ¿qué hago aquí? Sin ser contratado. ¿Qué hago aquí? Sin que nadie me tome en cuenta. ¿Qué hago aquí sin hacer nada? Ya no quiero estar sentado aquí. Quiero levantarme. Quiero servir. Quiero trabajar. Hay que reinventarnos. Hay que pedir a Dios que nos use. Pedirle, Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí estoy yo. ¿En qué puedo servirte, Señor? Quiero ser contratado. Quiero ser contratado. Ojalá, le pido a Dios con toda sinceridad en mi corazón, que ahí donde estás, el Señor haya tocado tu mente en esta mañana, haya tocado tu corazón en esta mañana, y te levantes
quites de tu mente esa idea de que ya no puedes servir, esa idea de que Dios ya no te va a usar, esa idea de que tú ya no eres útil en el reino de Dios. No importa la edad que tengas, no importa lo que estés viviendo en este momento, Dios a ti te va a usar. Y tú que un día serviste, que un día tuviste sirviendo a Dios, Dios te está llamando en este momento para que retomes el trabajo que Dios te dio, porque nadie te lo dio, nadie más te lo dio, solamente Dios te lo dio. Ojalá que Dios te esté moviendo en esta mañana tu corazón para decir: me levanto porque he escuchado el llamado y quiero ser contratado por Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta hora. Gracias por estos momentos. Gracias por esta palabra, porque esta palabra, Señor, que ha sido para mí primeramente, Señor, que ha sido para mí en esta mañana, yo creo con toda seguridad, yo creo que tú estás hablándole a alguien ahí en su casa, a alguien ahí en su hogar, a alguien, Señor, estás usando, a alguien vas a usar a partir de este día. Alguien se va a levantar de esa pereza espiritual y se va a sacudir de esa pereza espiritual y se va a levantar y va a decir: aquí estoy, quiero ser contratado. Yo creo, Padre, que tú ahí, Señor, estás. Mira el corazón, mira a aquella mujer, mira a aquel hombre que está ahí y que en este momento, Padre, se siente desplazado, se siente rechazado, se ha sentido, Señor, abandonado. Padre, aquel que está ahí, yo pido en esta hora, Dios, que toque su corazón, y que una vez más lo levantes. Aquellos que un día sirvieron, aquellos que un día estuvieron, Señor, sirviéndote en alguna área en tu reino, pero que hoy, Señor, se han dado por vencidos. Hoy dicen: ya no más, ya no puedo, ya Dios no me va a usar. Oh Padre, yo pido que en esta hora, Señor, una vez más, esa llama en su corazón pueda una vez más volver, Señor, a encenderse, y esa pasión por tu reino, esa pasión por servirte, una vez más vuelva a salir ahí en su corazón. Oh Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, Dios y Padre, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, porque tú eres fiel para con nosotros. Y te damos gracias. Amén. 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 Reservas ni condiciones, te seguiré. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy.
hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré. Levanta tu voz ahí, dile yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Vamos, dile, dile, Señor, yo lo Sin haré. reservas ni Aquí condiciones estoy. te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Yo le seguiré. Te obedeceré. Y yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Amén, amén. Yo estoy seguro que Dios ha movido las fibras de tu corazón para decirle a Dios, aquí estoy, yo lo haré, yo lo haré. Señor, estoy listo para ser contratado, estoy listo para ser contratada, aquí estoy, disponible para servir en el reino de Dios. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana que nos has seguido. Comparte este mensaje a alguien. Acuérdate que entre más compartas, más estás difundiendo el reino de Dios. Y te esperamos en el próximo servicio.